En la próxima presentación vamos a evaluar el uso de las imágenes en el diagnóstico de las lesiones quísticas del páncreas. En la práctica clínica cotidiana encontramos cada vez con mayor frecuencia lesiones quísticas pancreáticas. Habitualmente constituyen hallazgos incidentales en estudios por imágenes efectuados por otro motivo. La resonancia magnética es el método ideal para su diagnóstico y sobre todo para su caracterización, teniendo en cuenta sobre todo la gran discriminación tisular que posee el método. El diagnóstico diferencial es amplio y variado, conociendo los datos epidemiológicos del paciente, teniendo en cuenta la localización del tumor y evaluando las características imagenológicas, podremos arribar a un diagnóstico certero de la lesión. Las imágenes tienen un rol central en el manejo global de los pacientes, ya que ante una lesión benigna, si es posible caracterizarla como tal por imágenes, el manejo será conservador, mientras que si la lesión muestra características de malignidad, la conducta será activa. Este es un esquema que nos grafica las características de las 4 lesiones quísticas más frecuentes, las cuales vamos a desarrollar en esta presentación. En primer lugar, el pseudoquiste, luego el cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso y la neoplasia intraductal mucinosa quística. El pseudoquiste es una complicación tardía de la pancreatitis aguda, motivo por lo cual el antecedente de haber sufrido esta enfermedad es excluyente para poder considerar el diagnóstico de pseudoquiste. No presentan una pared epitelial propia, sino que la misma está conformada por tejido fibroso de granulación. Son lesiones uniloculares, encontramos con frecuencia residuos en el interior que son elementos que han quedado como secuela al proceso inflamatorio y de citoesteatonecrosis del evento de pancreatitis aguda sufrido previamente. Estos residuos y detritus generan una señal heterogénea con imágenes hipointensas en el interior del quiste. Presentan una pared fibrosa que, como dijimos, no es propia, sino que está conformada por tejido cicatrizal de granulación, y esta pared va a tener típicamente baja intensidad de señal en todas las secuencias. Pseudoquiste en relación al cuerpo del páncreas con crecimiento anterior hacia la transcavidad de los epiplones. Observamos en esta resonancia magnética, secuencia de ponderación tisular T2 plano axial, una lesión quística con señal heterogénea, con imágenes hipointensas que representan los residuos. La pared fibrosa con baja intensidad de señal como una delgada capa periférica. Resonancia magnética en secuencias T2, a la izquierda plano axial, a la derecha plano coronal, en una paciente de sexo femenino de 40 años de edad que había sufrido un evento de pancreatitis aguda grave hace 4 meses con necrosis pancreática extensa. Observamos la conformación de un pseudoquiste como una imagen de señal heterogénea con áreas hipointensas en el interior por la presencia de detritus, y una pared conformada por tejido fibroso hipointenso. Resonancia magnética, plano coronal, secuencia T2, observamos en la porción cefálica del páncreas una lesión quística unilocular que no presenta septos, sectores sólidos ni residuos en su interior. La imagen no es absolutamente específica para pseudoquiste. Sin embargo, los datos epidemiológicos, sobre todo el antecedente de haber sufrido un evento de pancreatitis aguda severa previamente, es un elemento fundamental para poder arribar al diagnóstico. En este caso, un pseudoquiste en la porción cefálica del páncreas, en una tomografía computada en plano coronal en tiempo vascular portal. La lesión es redondeada, hipodensa debido a su componente líquido. La pared conformada por tejido fibroso la visualizamos como una delgada capa de mayor atenuación. Observamos una tomografía computada realizada durante un evento de pancreatitis aguda severa,
donde se identifican los extensos cambios inflamatorios peripancreáticos con extensión anterior e inferior. Esta es la tomografía computada efectuada para control aproximadamente a los 2 meses y medio desde el evento de la pancreatitis aguda, donde visualizamos la conformación de un pseudoquiste en relación al sector proximal del páncreas y hacia el tejido graso peripancreático anterior e inferior. En esta diapositiva observamos el desarrollo y la conformación del pseudoquiste a partir de un evento de pancreatitis aguda severa. En la imagen de la izquierda, pancreatitis aguda severa con necrosis en la porción cefálica y extensos cambios inflamatorios peripancreáticos. La evolución a la semana en la diapositiva del centro, donde comienza a conformarse una colección, y por último el control, donde en la cabeza del páncreas objetivamos una lesión francamente hipodensa de contornos definidos que corresponde al desarrollo del pseudoquiste. El cistoadenoma seroso o microquístico es un tumor benigno y su correcta caracterización por imágenes es fundamental, ya que de ser asintomático solo van a requerir control periódico con observación imagenológica. Es un tumor que involucra en su gran mayoría de los casos a mujeres adultas mayores en séptima y octava décadas de la vida. Se localiza clásicamente en la cabeza del páncreas y sus contornos son típicamente lobulados. Por imágenes vamos a encontrar entonces una lesión conformada por múltiples quistes de pequeño tamaño, menores al centímetro, que van a conformar un patrón imagenológico símil panal de abejas. Los contornos suelen ser lobulados. Encontramos septos finos en el interior de la lesión que van a delimitar los quistes de menor tamaño y habitualmente una cicatriz central que puede o no calcificar. Esto es una imagen en plano axial en secuencia de ponderación tisular T2 con supresión grasa, donde observamos una lesión quística con señal hiperintensa, con contornos lobulados y con múltiples y pequeños quistes de menor tamaño separados por los finos septos lineales hipointensos. Resonancia magnética, plano axial, secuencia de ponderación tisular T2. En la cabeza pancreática encontramos una lesión quística con señal hiperintensa, con múltiples septos finos en su interior, que son los que delimitan estos quistes de pequeño tamaño. La cabeza de flecha nos señala una cicatriz conformada por tejido fibroso hipointenso en T2. El cistoadenoma seroso presenta una variante oligoquística que en muchas circunstancias ofrece dificultades para realizar el correcto diagnóstico de esta lesión. En ella no encontramos múltiples quistes, sino que los mismos presentan menor número. Sin embargo, el aspecto macroscópico global de la lesión suele ser el habitual, con sus contornos lobulados, encontrando frecuentemente una cicatriz central. También son fundamentales los datos epidemiológicos de los pacientes. Observamos en esta diapositiva a la izquierda un plano axial, secuencia de ponderación tisular T2, y a la derecha secuencia de ponderación tisular T2, plano coronal, cistoadenoma seroso, variante oligoquística. Si bien la resonancia magnética es la técnica de elección para el diagnóstico y sobre todo para la caracterización de las lesiones quísticas del páncreas, la tomografía computada nos ofrece también la posibilidad de una caracterización adecuada. Observamos en esta diapositiva el cistoadenoma seroso que se localiza en la cabeza pancreática, a la izquierda fase arterial plano coronal, a la derecha fase portal plano coronal.
Una lesión hipodensa de contornos clásicamente lobulados, con múltiples y finos septos lineales que delimitan quistes de pequeño tamaño. En plano axial, imagen magnificada, a la izquierda tiempo vascular arterial, a la derecha fase portal, con las características clásicas del cistoadenoma seroso. Tomografía computada dinámica, plano axial, a la izquierda tiempo vascular arterial, en el centro fase portal y por último a la derecha de la diapositiva fase tardía. Una lesión de contornos lobulados en la cabeza pancreática que probablemente en tiempo arterial no podamos definirla como quística. Sin embargo, el estudio dinámico nos ofrece la posibilidad de evaluar en tiempo portal y sobre todo en fase tardía que la lesión está conformada por pequeños quistes y septos, y sobre todo observamos una cicatriz que captura contraste en tiempo tardío, lo que es característico del cistoadenoma seroso. Nuevamente una imagen de cicatriz central estrellada, claramente evidenciada con realce en fase tardía. Es un criterio diagnóstico de suma importancia para poder efectuar un diagnóstico presuntivo confiable de cistoadenoma seroso. En este caso la cicatriz calcificó y se visualiza tanto en serie sin contraste como en fase portal. Una imagen hiperdensa en el centro de la lesión. Vemos múltiples cistoadenomas serosos en una paciente de sexo femenino con una enfermedad de von Hippel-Lindau, donde se visualizan los quistes pancreáticos, quistes renales y tumores sólidos renales. El cistoadenoma mucinoso, también conocido como cistoadenoma macroquístico, es un tumor con potencial malignización, motivo por lo cual la recomendación es la resección quirúrgica. Predomina en el sexo femenino en la enorme mayoría de las ocasiones. Tiene predilección por la cuarta a sexta década de la vida. Se sitúa en el cuerpo y la cola del páncreas. En comparación con el cistoadenoma seroso, suelen tener mayor tamaño, sus contornos son bien redondeados, los quistes son pocos, 2 a 6 y de mayor tamaño, habitualmente más de 2 centímetros. Por imágenes nos vamos a encontrar con lesiones líquidas conformadas por quistes de mayor tamaño en comparación con el cistoadenoma seroso y menor cantidad. Se suelen observar septos gruesos y paredes que realzan con el contraste intravenoso. De existir calcificaciones, van a ser periféricas, y un punto central a tener en cuenta para su correcta diferenciación con el cistoadenoma seroso es la morfología de la lesión, que suele ser bien redondeada en el cistoadenoma mucinoso, a diferencia de los contornos lobulados en el seroso. En esta diapositiva observamos a la izquierda una resonancia magnética en secuencia de ponderación tisular T2, plano coronal, una extensa lesión redondeada en la cola del páncreas con señal hiperintensa, con septos levemente irregulares en el interior. A la derecha, plano axial, secuencia de ponderación tisular T1 con supresión grasa, con contraste en tiempo portal. Observamos a la lesión hipointensa y los septos irregulares con realce con el contraste intravenoso. Esta es la anatomía patológica del tumor, que correspondió a un cistoadenoma mucinoso en una paciente de sexo femenino de 38 años de edad.
Resonancia magnética, plano axial, secuencia de ponderación tisular T2, donde visualizamos una gran lesión quística en el cuerpo y cola de la glándula con paredes engrosadas, particularmente en su margen izquierdo, con características de cistoadenoma mucinoso. Paciente de sexo femenino de 55 años de edad, sin antecedentes concretos de pancreatitis. Observamos una lesión quística unilocular en el cuerpo del páncreas. A la izquierda, secuencia T2, plano coronal. En el centro, secuencia de colangio-resonancia magnética. Y a la derecha, secuencia T1 con supresión grasa y gadolinio en plano axial. Observamos que la lesión es unilocular, con algunos septos en el sector inferior y en el centro de la lesión, compatible con cistoadenoma mucinoso. Tomografía computada en un cistoadenoma mucinoso con una gran lesión unilocular en el cuerpo y la cola del páncreas, que presenta sectores con paredes engrosadas y calcificación periférica en el margen lateral izquierdo e inferior. La neoplasia intraductal mucinosa quística es una lesión que se caracteriza por el desarrollo intraductal de células mucinosas en forma de papilas con hiperproducción asociada de mucina. Involucran con similar frecuencia a hombres y mujeres, algo mayor en el sexo masculino, con una edad promedio de 60 años. Se localizan en la cabeza y sobre todo en el proceso uncinado del páncreas. El manejo de estos tumores es controvertido, si bien no son malignos per se, al igual que en el cistoadenoma mucinoso, poseen cierto potencial de malignización. Por lo tanto, teniendo en cuenta ciertos factores, sobre todo el tamaño, pueden requerir cirugía. Son tumores que presentan comunicación ductal, motivo por lo cual el uso de resonancia magnética es fundamental para intentar, a través de secuencias volumétricas 3D o secuencias 2D de disparo único, demostrar la comunicación del quiste con el conducto pancreático principal o bien sus ramas. Existen tres tipos de neoplasia intraductal mucinosa quística. En el tipo 1 hay compromiso del conducto pancreático principal con ensanchamiento fusiforme del mismo. En el tipo 2, que es el más frecuente, hay compromiso de rama lateral, y el tipo 3 es combinado. El aspecto de la lesión es alargado, tipo racimo de uvas, no suelen presentar calcio ni cicatrices. Neoplasia intraductal mucinosa quística de rama lateral tipo 2. Observamos a la izquierda de la diapositiva una resonancia magnética en plano coronal, secuencia T2, y a la derecha una reconstrucción de colangio-resonancia magnética. Se visualiza en relación a la cabeza del páncreas una lesión quística alargada en clara comunicación con el conducto pancreático de Wirsung. En este caso, a la izquierda una reconstrucción 2D y a la derecha reconstrucción 3D de una colangio-resonancia magnética, donde se visualiza una lesión quística alargada en forma de racimo de uvas en clara comunicación con el conducto pancreático. Resonancia magnética, secuencia T2, plano axial, lesión quística que muestra una comunicación evidente con el conducto pancreático de Wirsung. Misma lesión en plano coronal. En el diagnóstico de la neoplasia intraductal mucinosa quística, la tomografía computada no tiene las mismas virtudes que la resonancia magnética, sobre todo por su dificultad de poder establecer con precisión comunicación del quiste con el conducto pancreático. De todas formas, la localización del tumor y el aspecto macroscópico global orientan al diagnóstico. En forma de resumen, vamos a repasar las características clásicas que presentan las 4 lesiones quísticas pancreáticas más frecuentes y que hemos desarrollado en esta presentación.
El cistoadenoma seroso está conformado por múltiples quistes de pequeño tamaño, menores al centímetro, separados entre sí por finos tabiques lineales, habitualmente con la presencia de una cicatriz central. Es una lesión que se localiza en la cabeza del páncreas y sus contornos clásicamente son lobulados. Compromete mujeres adultas mayores entre los 60 a 80 años. Para realizar un diagnóstico confiable de neoplasia intraductal mucinosa quística debemos demostrar la comunicación de la lesión con el conducto pancreático. Se localizan en el proceso uncinado y muestran una morfología alargada con aspecto tipo racimo de uvas. Para efectuar un diagnóstico de pseudoquiste pancreático tenemos que contar con el antecedente concreto que el paciente haya sufrido un evento de pancreatitis aguda previa. Puede localizarse en el espesor de la glándula pancreática o bien en el tejido graso peripancreático, siendo consecuencia de una colección previa que se ha organizado. Es una lesión unilocular y de presentar residuos en su interior, los mismos le van a otorgar señal heterogénea al quiste. El cistoadenoma mucinoso involucra casi con exclusividad a mujeres, adultas jóvenes con un grupo etario inferior al cistoadenoma seroso. Presenta septos y paredes gruesas, calcificaciones periféricas. Es una lesión unilocular que se localiza en el cuerpo y en la cola del páncreas. En algunas circunstancias, por su aspecto, puede asemejarse al pseudoquiste, sin embargo, los antecedentes son fundamentales y sobre todo si el paciente carece de antecedentes de pancreatitis, descartamos el pseudoquiste y se nos facilita el diagnóstico. No siempre tenemos la suerte de que las lesiones se nos presenten con las características absolutamente clásicas que nos permiten realizar un diagnóstico casi de certeza. En muchas ocasiones tenemos situaciones problema con lesiones conformadas por quistes de tamaño intermedio, entre 1 a 2 centímetros, ni mucha cantidad ni poca cantidad de quistes, donde no logramos demostrar comunicación ductal o bien la lesión tampoco presenta cicatriz o paredes gruesas. Podemos estar frente a un cistoadenoma mucinoso, frente a un cistoadenoma seroso variante oligoquística o frente a una neoplasia intraductal mucinosa quística. Tenemos un caso de un paciente de sexo femenino de 75 años de edad con dolor abdominal y una lesión quística de contornos lobulados localizada en la porción cefálica del páncreas. Hasta aquí, teniendo en cuenta edad, sexo, localización y contornos, estaremos frente a un cistoadenoma seroso. De todas maneras, existen algunos elementos que generan sospecha, básicamente el tamaño de los quistes, muchos de los cuales supera incluso los 2 centímetros, y que en el plano coronal impresiona existir comunicación con el conducto pancreático. No contamos con anatomía patológica de esta paciente. Sin embargo, teniendo en cuenta frecuencia, localización, contornos, edad y sexo, se asumió como un cistoadenoma seroso y continúa en observación. Tenemos un paciente de sexo masculino de 67 años asintomático y sin antecedentes de relevancia, que en un control ecográfico se encuentra una lesión quística en el cuerpo del páncreas. Esta es la tomografía computada, a la izquierda en plano coronal, a la derecha en plano axial. Vemos una lesión de contornos lobulados con septos finos que delimitan múltiples quistes de pequeño tamaño. La situación problema en esta ocasión es que la lesión se encuentra en el cuerpo, sin embargo, los demás elementos sugieren firmemente un cistoadenoma seroso, así fue asumido y continúa en control. En este caso tenemos una lesión quística de contornos lobulados con finos septos y en su interior visualizamos quistes de tamaño intermedio, algunos incluso más de 2 centímetros. Se trata de una paciente femenina de 72 años, asintomática. Si consideramos la epidemiología, el nivel de frecuencia, los contornos y la localización,
estaríamos frente a un cistoadenoma seroso. De todas maneras, el aspecto imagenológico de esta lesión no era el absolutamente típico. Se decidió efectuar resección quirúrgica y efectivamente se trató de un cistoadenoma seroso que se asume retrospectivamente como variante oligoquística. Las características que desarrollamos son elementos sumamente importantes que nos orientarán a poder realizar un diagnóstico certero de las diferentes lesiones quísticas pancreáticas, considerar sexo y edad de los pacientes, tamaño, contornos y localización de las lesiones. Muchas gracias por la atención.